Hola, soy Fanfictionx. Hoy les voy a traer la continuación del psíquico de Konoha de HKJ017. Donde vamos a abarcar los capítulos 19 al 23 del fanfic. Les dejaré el link en los comentarios si lo quieran seguir por su cuenta. Sin más atraso les dejo con el fanfic. Inoiki llegó a la Academia Ninja junto a Ino, Shikamaru y Choji. Nada más entrar, los tres se dirigieron directamente al aula. Inoiki se sentó en su sitio habitual, solo para encontrar a Naruto ya sentado allí, esperando. Esto lo sorprendió por un momento, pero luego comprendió que tenía sentido. No debería sorprenderme, pensó Inoiki. Naruto es nuevo en la academia y, por supuesto, está emocionado por hacer amigos. Pero pronto, cuando se dé cuenta de que la mayoría de la clase apenas le habla, empezará a desanimarse. Entonces empezará a faltar a clase y a hacer travesuras por toda la aldea. Naruto, al percatarse de la llegada de Inoiki, esbozó una sonrisa. Llegaste justo a tiempo. La clase está a punto de comenzar. Inoiki soltó una risita y se sentó, sacudiendo la cabeza. ¿Qué sentido tiene llegar temprano?, dijo con una sonrisa burlona. No hay premio por ser el primero. Tenía que terminar mi entrenamiento esta mañana, así que vine cuando terminé. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. ¿Entrenamiento? ¿Te refieres a antes de clase? Parecía un poco impresionado, aunque rápidamente intentó disimularlo encogiéndose de hombros. Sí, respondió Inoiki, recostándose en su silla. El verdadero trabajo comienza mucho antes de que la academia abra sus puertas. Su tono era informal, pero en el fondo se percibía una tranquila determinación. Sabía lo que se necesitaba para volverse más fuerte y no pensaba perder el tiempo. En cuanto Inoiki terminó de hablar, Iruka entró en el aula y los alumnos guardaron silencio de inmediato. Tras los saludos de rigor, Iruka comenzó las clases teóricas del día, con voz firme mientras les explicaba el material. Una vez finalizada la clase, los condujo al campo de entrenamiento para practicar con kunai y shuriken. Hoy, sin embargo, fue diferente. En lugar de organizar competiciones como el día anterior, Iruka adoptó un enfoque más personalizado, guiando a cada alumno individualmente. Les dio consejos detallados sobre cómo mejorar su técnica de lanzamiento, señalando sus errores y cómo corregirlos. La clase estaba más silenciosa de lo habitual, todos estaban concentrados en asimilar sus indicaciones. Cuando Iruka terminó de guiar a Naruto, el chico se acercó con aire de suficiencia a donde estaba Inoiki, con una sonrisa confiada en el rostro. Solo unas cuantas rondas más de práctica y los venceré a Tiri y a Sasuke en lanzamiento de kunai, sin problema, declaró, con un entusiasmo palpable. Inoiki negó levemente con la cabeza, con expresión tranquila. Naruto, si quieres que la clase te tome en serio, no basta con hablar de ello. Tienes que esforzarte y demostrarles de lo que eres capaz. ¿Acaso crees que Sasuke y yo logramos ser tan precisos con los kunai sin incontables horas de práctica? El rostro de Naruto vaciló un poco, pero permaneció en silencio, escuchando. Inoiki continuó, me he esforzado mucho, pero Sasuke probablemente lleva entrenando incluso más tiempo. Es del clan Uchiha, conocido por su maestría en el lanzamiento de kunai y shuriken. Seguramente ya entrenaba antes de que yo empezara. Si quieres ganarte la admiración de la clase, tendrás que hacerlo con esfuerzo. Sigue practicando y los resultados hablarán por sí solos. Naruto, prestándole importancia al consejo de Inoiki con un gesto de la mano, murmuró con desdén. Sí, lo que sea. Su actitud despreocupada solo provocó que Inoiki suspirara para sus adentros. Naruto siempre parecía tomarse los consejos serios, como si fueran una simple reprimenda. Sin decir nada más, Inoiki sacó un kunai y un shuriken de su bolsa y se los entregó a Naruto. Toma esto y practica. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por la sorpresa. No puedo tomar esto. Es tuyo. Tartamudeó, claramente desconcertado. Pero Inoiki, imperturbable, colocó las armas firmemente en las manos de Naruto. No te preocupes, dijo. ¿Recuerdas cuando te dije que tenía que ir a la tienda de herramientas ninja ayer? Naruto asintió, aún confundido. Bueno, continuó Inoiki, fui a buscar mis kunai hechos a medida. Estos comunes ya no me sirven. Así que llévatelos. Practica mucho. Por un instante, Naruto se quedó allí, sin palabras. Miró el kunai y el shuriken que sostenía en sus manos, y luego volvió a mirar a Inoiki. Se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque rápidamente intentó ocultarlas. Este simple gesto de bondad significaba más para él de lo que nadie podía imaginar. Aparte de su querido abuelo Hokage, Inoiki era la primera persona que le había demostrado verdadero cariño.
Naruto sorbió por la nariz y asintió, con la voz quebrada por la emoción. Gracias, Inoiki, logró decir, con palabras más sinceras ahora, como si se diera cuenta de que acababa de ganar un verdadero amigo. Inoiki observó la reacción de Naruto, sintiendo una punzada de compasión por él. Lo siento, Naruto, pensó Inoiki. Ojalá pudiera ayudarte más, pero no puedo arriesgarme a llamar demasiado la atención. Alzó la vista hacia el cielo, con la mente acelerada. Si me acerco demasiado a ti, los altos mandos de Konoha podrían empezar a sospechar, sobre todo después de lo que dije sobre la oscuridad que acecha en esta aldea. Podrían vincular mis acciones con los clanes Inoshikacho, y ese es un riesgo que no puedo correr. No ahora. Inoiki apartó esos pensamientos por un momento. Ver la felicidad de Naruto hacía que valiera la pena el riesgo, aunque solo fuera un pequeño gesto. Mientras Naruto sostenía el kunai y el shuriken como si fueran tesoros, Inoiki no pudo evitar sonreír. Los días transcurrían con una rutina constante para Inoiki, quien seguía rigurosamente su estricto entrenamiento. Cada mañana, se levantaba temprano para realizar sus ejercicios físicos antes de dirigirse a la Academia Ninja. Tras un día completo de clases, dedicaba las tardes a perfeccionar sus habilidades de combate y a fortalecer su disciplina mental. Los fines de semana, intensificaba su entrenamiento con combates de entrenamiento, generalmente contra su padre o su tío Chosa. Shikaku, sin embargo, fiel a su naturaleza perezosa, rara vez se molestaba en participar en estas sesiones. El tiempo transcurrió como un río tranquilo, sin interrupciones importantes, hasta que pasaron 2 años. Esa mañana en particular, Inoiki regresaba de su habitual carrera en el parque infantil cerca de su casa. El fresco aire del amanecer le rozaba la piel mientras terminaba su última vuelta, con la respiración tranquila y controlada. Pero algo no cuadraba. El ambiente era diferente, cargado de tensión, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Había más gente despierta y en la calle tan temprano de lo habitual, con rostros que reflejaban inquietud. Se oía un extraño murmullo de conversaciones, susurros, intercambios apresurados y miradas furtivas que insinuaban que algo se agitaba en el pueblo. Inoiki aminoró el paso, escudriñando las calles a su alrededor. El ambiente, algo no anda bien hoy, pensó. Podía sentirlo en el aire, un sutil cambio en la habitual tranquilidad de la mañana. Pero rápidamente desechó la idea, sacudiendo la cabeza. Sea lo que sea, no es asunto mío, se dijo. Los chismes y los rumores del pueblo no le interesaban, su entrenamiento era mucho más importante. Ya se ocuparía de lo que fuera que estuviera pasando, si era necesario. Por ahora, su concentración permanecía intacta. Sin pensarlo 2 veces, Inoiki se dio la vuelta y emprendió el camino a casa, con la mente ya puesta en la siguiente fase de su entrenamiento. Cuando Inoiki regresó a casa, sintió que algo andaba mal. En la sala no solo estaban su padre, Inoichi, sino también su tío Chosa y Shikaku. Ver a los 3 reunidos tan temprano por la mañana le causó una punzada de alarma. Supo de inmediato que algo importante debía haber sucedido. Sin perder un segundo, preguntó, «Papá, ¿qué ocurre?» El ambiente en el pueblo es extraño, y verlos a los 3 aquí tan temprano solo puede significar que algo grave ha pasado. Inoichi lo miró con expresión sombría. «El clan Uchiha fue masacrado anoche», dijo lentamente, con la voz cargada por el peso de la noticia. «El culpable es Uchiha Itachi, el hijo mayor del líder del clan Uchiha. Mató a todo su clan. Él solo». Las palabras impactaron a Inoiki como una onda expansiva. Su mente se aceleró y, de repente, recuerdos de su pasado volvieron con una claridad asombrosa. La masacre del clan Uchiha, ahora todo tenía sentido. Había estado tan absorto en su entrenamiento que había olvidado el momento de la tragedia. Si hubiera ido a la academia el día anterior, habría recordado este infame suceso. Pero incluso ahora, sabiendo lo que había ocurrido, se sentía extrañamente distante. No conocía personalmente a nadie del clan Uchiha, e incluso si lo hubiera recordado antes, no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo. Tras una breve pausa, Inoiki preguntó, ¿cuál es la reacción del Hokage ante todo esto? Fue Shikaku quien respondió, reclinándose con su habitual serenidad, aunque su voz denotaba una inusual seriedad. Itachi ha sido declarado ninja renegado de rango S. Varios equipos Anbu ya han sido enviados para darle caza. Inoiki, con el ceño fruncido por la confusión, intervino. ¿Eso es todo? ¿De verdad pretenden que creamos que una sola persona masacró a todo el clan Uchiha? Es ridículo. ¿Acaso el Hokage nos toma por tontos? La actitud generalmente relajada de Shikaku cambió cuando entrecerró los ojos. Se giró hacia Inoiki con tono cauteloso. ¿A qué te refieres, Inoiki?
Lo digo en serio, respondió Inoiki con voz firme pero serena. No me creo esta historia. Incluso si, por poner un ejemplo, acepto que Itachi eliminó él solo a todo el clan Uchiha, la batalla no habría pasado desapercibida. Había más de 10 ninjas de nivel Jonin en ese clan. Una pelea de esa magnitud habría generado enormes fluctuaciones de chakra. Nosotros, como miembros del clan Yamanaka, lo habríamos percibido a kilómetros de distancia, sobre todo con nuestra sensibilidad a las firmas de chakra. Pero no sentimos nada. Eso significa que había algo más en juego. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras antes de continuar. La única explicación es que el complejo Uchiha estaba cubierto por algún tipo de barrera o formación, lo suficientemente fuerte como para enmascarar todas las firmas de chakra y los combates. Y ese tipo de barrera, no es algo que un forastero pudiera haber instalado sin ser detectado. Si ninjas extranjeros se hubieran infiltrado en Konoha, mi padre, como jefe del departamento de inteligencia, habría sido alertado al instante. La voz de Inoiki se volvió más fría. Eso significa que esto no sucedió sin la participación de la aldea. Fue autorizado, probablemente con el consentimiento del Hokage. Y, sin embargo, nadie ofrece ninguna explicación. Inoichi y Chosa intercambiaron una mirada de asombro, claramente desconcertados por la agudeza de las deducciones de Inoiki. No esperaban tal perspicacia de él, pero la lógica era imposible de ignorar. Shikaku, sin embargo, se mantuvo relativamente tranquilo, aunque su mirada se había vuelto más pensativa. También había notado inconsistencias en la historia oficial, pero no las había mencionado hasta ahora. Chosa, vacilante e inseguro, rompió el silencio. Si lo que dices es cierto, entonces debe haber sido Raiz, dijo en voz baja. Danzo pudo haber orquestado esto sin el conocimiento del Hokage. Itachi pudo haber sido forzado a actuar bajo la influencia de Raiz. Todos sabemos que Danzo haría cualquier cosa para proteger lo que considera los mejores intereses de la aldea, incluso si eso significa tomar estas decisiones desde las sombras. Inoiki negó con la cabeza, en desacuerdo con la sugerencia de Chosa. No, eso es imposible, dijo con firmeza. Todos sabemos que el clan Uchiha tenía un espíritu rebelde. No es ningún secreto entre los clanes conectados con los altos mandos de Konoha. Por eso el Hokage tenía ninjas Anbu apostados para vigilar el complejo Uchiha. Es imposible que no supiera lo que estaba pasando. Los Anbu solo obedecen al Hokage. Jamás abandonarían su puesto sin sus órdenes directas. Chosa suspiró, dándose cuenta de que Inoiki tenía toda la razón. La participación del Hokage en la vigilancia del clan Uchiha era bien conocida en los círculos internos de Konoha. Si los Anbu hubieran estado allí, no podrían haber pasado por alto la masacre. La única explicación era que el Hokage había autorizado esta tragedia. Un silencio incómodo se apoderó de la sala, y el peso de la verdad se cernió sobre todos. Tras unos instantes, Shikaku rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero teñida de un pragmatismo cansado. Lo que ha pasado es terrible, sin duda. Pero no podemos hacer nada al respecto. Debemos afrontarlo como el resto del pueblo. No necesitamos explicaciones. Miró a cada persona presente, con la mirada fija. A regañadientes, todos asintieron, de acuerdo con las palabras de Shikaku. Aunque la verdad sobre la masacre del clan Uchiha era inquietante, no había nada que ganar indagando más a fondo. Era un capítulo oscuro en la historia de la aldea, uno que solo podría generar más preguntas, y posiblemente más peligro, si intentaban descubrir sus secretos. Con semblante serio, Shikaku continuó. Lo que me preocupa ahora es cómo reaccionarán las demás aldeas, cuando se enteren de la aniquilación del clan Uchiha. Podrían verlo como una oportunidad, un momento de debilidad, y decidir atacar Konoha. Podríamos enfrentarnos a la posibilidad de una guerra. La tensión en la sala volvió a aumentar. Los rostros se ensombrecieron al comprender la gravedad de las palabras de Shikaku. Una masacre interna como esta podría sacudir el mundo shinobi, y las aldeas rivales podrían aprovechar la oportunidad para atacar. Pero Inoiki, al ser un reencarnado, sabía que no era así. Permaneció sereno, consciente de que la masacre del clan Uchiha no desencadenaría una guerra a gran escala. Podría haber tensiones en las fronteras, quizás algunas escaramuzas, pero no el conflicto generalizado que todos temían. No expresó sus pensamientos, prefiriendo dejar que los demás se preocuparan por sí mismos. Al notar la seriedad en el ambiente, Shikaku suspiró y esbozó una leve sonrisa para aligerar la tensión. No le demos tantas vueltas. Si llega el caso, lo afrontaremos. Pero hasta entonces, sigamos con nuestras vidas con normalidad. Una vez más, todos asintieron, mostrándose de acuerdo con sus palabras.
La tensión disminuyó ligeramente, pero la gravedad de la situación aún se palpaba en el ambiente. Inoichi, mirando a su hijo, añadió: por cierto, Sasuke sobrevivió. Estuvo en la academia hasta tarde esa noche. Ahora está en el hospital. Deberías ir a visitarlo. Al fin y al cabo, es tu compañero de clase. Inoichi asintió, aunque interiormente no sabía qué decirle a Sasuke en un momento tan devastador. Este es el comienzo de su viaje, pensó Inoichi. Un viaje que estará lleno de oscuridad y dolor. Pero conocer el futuro no lo hacía más fácil de presenciar, e Inoichi solo podía esperar que Sasuke no se dejara consumir por completo por los acontecimientos que habían destrozado su vida. Inoichi se dirigió al patio donde solía entrenar, pero hoy no tenía ganas. El peso de la masacre del clan Uchiha y la tensa atmósfera de la aldea nublaban sus pensamientos, dificultándole la concentración. Aún así, se obligó a continuar, decidido a mantener la disciplina. El entrenamiento era su ancla, lo único que podía controlar. Tras terminar su rutina y desayunar, partió hacia la academia con Ino a su lado. Al llegar al aula, era evidente que todos hablaban del mismo tema sombrío: la masacre del clan Uchiha. Las conversaciones llenaban la sala, con voces bajas e inquietas. Incluso Naruto, normalmente ruidoso y despreocupado, se había quedado callado tras escuchar la historia completa de Sakura. Su rostro reflejaba tristeza y confusión, como si intentara comprender cómo alguien como Sasuke podía perderlo todo en una sola noche. Poco después, Iruka entró en la sala con el rostro inusualmente serio. La clase guardó silencio mientras hablaba. Seguro que ya todos habéis oído lo que le pasó al clan Uchiha. Sasuke es el único superviviente de esa tragedia. Iruka hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los alumnos, cada uno con una mezcla de compasión e incertidumbre. Quiero que todos veáis a visitar a Sasuke después de la academia. Es vuestro compañero y ahora más que nunca os necesitará. La clase asintió en silencio, asimilando la gravedad de la situación. Nadie hizo bromas y, por una vez, el bullicio y las conversaciones habituales brillaron por su ausencia. Todos sabían que esto era diferente. Esto era real. Cuando la academia terminó las clases, Inoichi, junto con sus amigos, Ino, Shikamaru, Choji, Naruto, Shino, Kiba, Hinata y Sakura, se dirigieron al hospital de Konoha. Tras preguntar por ahí, encontraron la habitación de Sasuke. En cuanto entraron, lo vieron sentado en su cama de hospital, mirando fijamente por la ventana, absorto en sus pensamientos. El peso de su dolor era palpable, como una nube oscura que lo envolvía. Al oír el crujido de la puerta al abrirse, Sasuke giró la cabeza. Sus ojos, normalmente penetrantes y fijos, estaban vacíos, y por un instante, pareció que apenas los reconocía. Pero al posar su mirada en sus compañeros, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Inoichi, de pie al frente del grupo, dio un paso al frente. Su voz era suave pero firme mientras se dirigía a Sasuke. Lamento tu pérdida, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No puedo imaginar por lo que estás pasando ahora mismo, así que no pretendo ofrecerte palabras vacías sobre seguir adelante o olvidar el odio. Pero como tu amigo, no quiero verte caer en la oscuridad. Hizo una pausa, asegurándose de que Sasuke lo escuchaba atentamente antes de continuar. Sé que querrás vengarte. Y cuando llegue ese momento, recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Somos tus amigos, y si necesitas nuestra ayuda, si necesitas que estemos contigo cuando te enfrentes a Itachi, no dudes en pedírnosla. No estás solo, Sasuke. Estamos contigo. La expresión de Sasuke apenas cambió, pero un destello, quizás gratitud, o tal vez simplemente reconocimiento, cruzó por sus ojos. No habló, pero su silencio no era de rechazo. Era el silencio de alguien que lo había perdido todo y aún no sabía cómo reaccionar. Inoichi se quedó allí un momento más antes de retroceder, dejando que los demás se acercaran. Naruto se le movió incómodo, buscando las palabras adecuadas, mientras Sakura vacilaba, sin saber qué decir en esa situación. Pero no importaba. En esa habitación, rodeado de sus compañeros, Sasuke sabía que no estaba tan solo como se sentía. Tras hablar con Sasuke, Inoichi se apartó para que los demás se acercaran. Uno a uno, sus compañeros se aproximaron, ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo. Algunos intentaron distraerlo con una conversación ligera, mientras que otros simplemente le expresaron su compasión. Pero a pesar de sus esfuerzos, Sasuke permaneció distante, con la mirada perdida, respondiendo solo con asentimientos o silencio. Parecía que ninguna palabra le llegaba. Pasaron los días desde la masacre del clan Uchiha, y la aldea volvía poco a poco a su ritmo habitual. Pero algo había cambiado en Sasuke.
Se había entregado a su entrenamiento con una intensidad casi obsesiva, una dedicación absoluta que consumía cada instante. Aunque Inoiki le había dicho que no estaba solo, Sasuke se mantenía bastante aislado. Ya no interactuaba con los demás estudiantes y rara vez hablaba a menos que se dirigieran a él directamente. Era como si hubieran levantado un muro a su alrededor, uno que nadie podía atravesar. Inoiki observaba todo desde la distancia, sintiéndose impotente. Sabía que poco podía hacer. Por mucho que deseara sacar a Sasuke de su aislamiento, también comprendía que era su decisión. Era su vida, y solo él podía decidir cómo quería vivirla. Inoiki no era ingenuo. Podía adivinar fácilmente por qué Sasuke se había distanciado. Para Sasuke, sus compañeros ya no estaban a su altura. Él era Uchiha Sasuke, heredero de uno de los linajes más poderosos del mundo ninja. En su mente, los demás no podían ayudarlo, ni con su entrenamiento ni con su venganza. No cargaban con el peso de su legado ni con el trauma. Confiaba en que, con la herencia del clan Uchiha, podría superar a cualquiera, incluso sin la ayuda ni la amistad de quienes lo rodeaban. Esta arrogancia no era difícil de comprender. Inoiki la había visto en otros shinobi nacidos en clanes poderosos. Pero en el caso de Sasuke, se veía magnificada por la tragedia que había sufrido. La masacre le había arrebatado todo excepto su nombre, y ahora se aferraba a esa identidad con feroz determinación. Creía que solo su fuerza lo llevaría a su meta, y nada más importaba. Inoiki suspiró para sus adentros. Sabía que el camino de Sasuke sería solitario, pero no le correspondía intervenir. Lo único que podía hacer era observar y esperar que algún día Sasuke comprendiera que la verdadera fuerza no reside en el aislamiento. Pero por ahora, Sasuke había elegido su camino, y ni los consejos ni la amistad podrían sacarlo de la oscuridad en la que se había sumergido. Habían pasado 2 semanas desde la masacre del clan Uchiha, y el peso de aquella tragedia aún se cernía sobre la aldea como una nube oscura. Pero en el patio de Inoiki, la vida seguía su curso. El sol del atardecer bañaba el lugar con una suave luz dorada mientras Inoiki permanecía de pie, concentrado en la tarea que tenía entre manos. Frente a él, 5 kunai hechos a medida flotaban en el aire, sostenidos por la fuerza invisible de su telequinesis. Los kunai se movían con precisión, tallando una gran piedra con una delicadeza casi artística. Los ojos de Inoiki no se apartaban de la piedra mientras la cincelaba con cuidado, cada movimiento preciso, cada golpe deliberado. Trabajaba como un escultor, dando forma a la piedra, transformándola en algo más refinado con cada segundo que pasaba. Tras media hora de intensa concentración, la piedra se había transformado en un octaedro perfecto, con bordes afilados y simétricos. Inoiki retrocedió para admirar su obra, sintiendo una silenciosa satisfacción. Había dedicado 2 años a perfeccionar su control sobre la telequinesis, y finalmente había dado sus frutos. Donde antes solo podía manejar 4 objetos a la vez, ahora controlaba 5 con facilidad. Si bien para otros esto podría parecer un progreso lento, Inoiki sabía lo significativa que era la mejora. Su dominio de la psicocinesis había crecido de maneras que no eran evidentes a simple vista. Su control se había vuelto más preciso y nítido. La fuerza de su telequinesis se había duplicado, y podía manipular objetos con mucha mayor precisión y fuerza que antes. Pero no solo habían mejorado sus capacidades mentales. Su fuerza física también había aumentado. Mediante un entrenamiento intenso, había transformado su cuerpo en un arma formidable, capaz de enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo a la par de un ninja de nivel Chunin. La combinación de su destreza física y su telequinesis lo convertían en un adversario temible, mucho más poderoso que 2 años atrás. Aún así, Inoiki no estaba satisfecho. Sabía que esto era solo el principio. Su objetivo no era simplemente volverse fuerte, sino volverse invencible. Y para eso, quedaba mucho trabajo por hacer. El entrenamiento actual de Inoiki había alcanzado un nuevo nivel de complejidad. Mientras perfeccionaba su técnica de escultura, también trabajaba en dominar la multitarea con su telequinesis. Hasta ahora, aunque podía controlar 5 objetos a la vez, todos debían moverse en la misma dirección. Si intentaba manipular solo algunos de ellos, todos realizarían la misma acción, lo que limitaba su precisión en combate y otras tareas. Para superar esta limitación, Inoiki entrenaba para mover objetos de forma independiente. Un kunai avanzaba mientras otro retrocedía simultáneamente. Este tipo de control era esencial para alcanzar el nivel de maestría que buscaba. Al reflexionar sobre una batalla que tuvo lugar 2 años atrás con Zu, Inoiki comprendió lo crucial que sería esta habilidad. Durante ese combate, solo podía lanzar ataques en una dirección.
Por ejemplo, mientras atacaba a Fu de frente con su espada, tenía que interrumpir su movimiento para manipular telequinéticamente el kunai en la bolsa de Fu y atacarlo por la espalda. Esta falta de concentración interrumpía su fluidez en el combate y dificultaba su capacidad para ejercer presión continua desde múltiples ángulos. Ahora, tras 2 años de práctica constante, comenzaba a ver los resultados. Había logrado mover 2 kunai en diagonal, como si se repeleran entre sí, un paso significativo hacia la verdadera multitarea con su telequinesis. Si bien la mejora parecía insignificante para un observador externo, era una clara señal de progreso. Inoiki sabía que con más esfuerzo y perseverancia, podría perfeccionar aún más esta habilidad, lo que le permitiría controlar objetos con mayor complejidad y precisión. Aunque el camino por delante era largo, Inoiki se mantuvo concentrado. Cada avance, por pequeño que fuera, era un paso más hacia el dominio de sus habilidades. Solo necesitaba seguir esforzándose y, con el tiempo, alcanzaría el nivel de control que anhelaba. Últimamente, Inoiki había estado dándole vueltas a una idea: usar su técnica de clon de sombra para enviar una copia de sí mismo a la Academia Ninja. Así, podría dedicar más tiempo a su entrenamiento. La idea era tentadora. Podría perfeccionar sus habilidades aún más rápido. Pero tras pensarlo bien, descartó el plan. Su cuerpo ya estaba al límite con el intenso entrenamiento físico que realizaba cada mañana, y sus tardes las dedicaba a ejercicios mentales para agudizar su mente. Añadir más exigencias podría reportarle beneficios a corto plazo, pero las consecuencias a largo plazo para su salud, sobre todo con el paso de los años, le parecían un riesgo demasiado grande. Al final, Inoiki decidió que lo más sensato era mantener su rutina actual, la que lo había moldeado durante los últimos 2 años. Cada mañana la dedicaba al entrenamiento físico, cada noche a fortalecer su mente y, durante el día, asistía fielmente a la Academia Ninja. Su vida seguía siendo un delicado equilibrio entre cuerpo y mente, tal como había sido durante los últimos 2 años. Constante, disciplinada e inmutable. Habían pasado 4 años, y ahora Inoiki, de 12 años, estaba de pie en el patio de su casa, con el torso desnudo y los músculos tensos. Mantenía una postura erguida, como un caballo, frente a una enorme piedra tan alta como un adulto. Todo su cuerpo resplandecía con un tenue aura azul celeste, y su cabello ondeaba hacia arriba como si lo llevara un viento invisible. Durante unos instantes, permaneció inmóvil, reuniendo fuerzas, con la mirada fija en la piedra. Luego, con un jadeo seco, lanzó un puñetazo, cortando el aire con la palma de la mano con toda su fuerza. Una leve ráfaga de viento recorrió el patio. Cuando el polvo se disipó, una perfecta marca de palma, de 7 centímetros de profundidad, quedó impresa en la superficie de la piedra, del tamaño exacto de la mano de Inoiki. Inoiki exhaló lentamente, se irguió y comenzó a caminar hacia la piedra. Al acercarse a unos 30 centímetros, se detuvo, concentrándose de nuevo. Canalizó su telequinesis hacia sus músculos, sintiendo cómo la energía lo recorría. Sin dudarlo, golpeó la piedra otra vez, esta vez con una fuerza bruta e incontrolable. El sonido del impacto resonó como un trueno, pero luego todo quedó en silencio, un silencio inquietante, como si nada hubiera sucedido. Retiró la mano, exhalando suavemente, y el resplandor azul celeste que lo rodeaba se desvaneció. Su cabello, que antes flotaba, volvió a su sitio. Con calma, se giró y comenzó a caminar hacia el lugar donde lo esperaban su toalla y su ropa. Mientras se movía, un crujido rompió el silencio. Detrás de él, la piedra que acababa de golpear comenzó a partirse, y las grietas se extendieron como una telaraña desde el punto de impacto. En segundos, la piedra entera se hizo añicos, esparciéndose por el patio como un monumento roto a su creciente fuerza. Tu fuerza ha alcanzado un nivel en el que eres solo un poco más débil físicamente que tu Kyo Chosa, dijo Inoichi, de pie junto a la puerta del patio, mientras sus ojos recorrían los fragmentos de piedra esparcidos por el suelo. A este ritmo, creo que lo superarás en fuerza física en los próximos 2 años. Inoiki, secándose el sudor de la frente con una toalla, sonrió con humildad. Todavía tengo mucho trabajo por hacer para alcanzaros a todos, respondió con modestia. Pero Inoichi no se dejó engañar. Sabía que su hijo simplemente estaba siendo humilde. La verdad era que Inoiki ya lo había superado en fuerza bruta. Era innegable el poder que acababa de demostrar. Mientras Inoiki comenzaba a ponerse la ropa de arriba, la expresión de Inoichi cambió y preguntó: «Hoy es tu examen de graduación, ¿verdad?» «Sí», dijo Inoiki, abrochándose el cinturón. «Al final del día, por fin seré un ninja». Inoichi asintió, pero su rostro reflejaba preocupación.
Si nuestra relación con el Hokage fuera como antes, te habría recomendado a un buen equipo. Pero ahora, con nuestros lazos tensos, no está en mis manos. Tendremos que ver cómo el Hokage maneja tu misión. Inoiki hizo una pausa, mirando a su padre con una mirada tranquila y tranquilizadora. Papá, te preocupas demasiado. No pasará nada. El Hokage puede ser un hombre intrigante, pero no actuará contra mí a menos que represente una amenaza para la aldea o su posición. Y no estoy haciendo ninguna de las dos cosas. Sonrió, con confianza reflejada en sus ojos. Además, ya no le temo a nadie que no esté al nivel de un Kage. Incluso si no puedo derrotarlos, al menos puedo escapar. Inoichi escuchó, las palabras de su hijo aliviaron sus preocupaciones, aunque solo fuera un poco. Asintió con la cabeza. Tienes razón, dijo, y luego, con una sonrisa, añadió. Buena suerte con tu examen de graduación, aunque dudo que la necesites. Te resultará fácil. Inoiki soltó una risita y asintió, de acuerdo con el comentario de su padre. La tensión entre ellos se disipó, y el ambiente se tornó ligero gracias a la confianza compartida. Tras su breve intercambio, Inoiki e Inoichi se dirigieron a tomar un baño, mientras el vapor del agua caliente llenaba la silenciosa casa. Una vez refrescados, toda la familia se reunió para desayunar, y la mesa se llenó de la calidez del hogar y de conversaciones animadas. Tras terminar la comida, Inoiki se puso de pie, listo para afrontar el día. Intercambió una mirada con su hermana, Ino, y juntos salieron de la casa, dirigiéndose a la Academia Ninja, ambos preparados para enfrentar lo que les deparara el día.